al estar en la presencia lo vamos a hacer de una manera distinta, porque al no tener músico, ahí le pedí a Nico que ponga la pista y de esa manera vamos a cantar y alabar al Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. ¿No? Y en esta noche, nuestro espíritu se alegra al estar acá, en este lugar, al venir y adorar a Dios. Bueno, vamos a cantar esta canción fuerte, así que les invito a que se pongan de pie y cantemos esta canción. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a
adoro a ti, Señor, te adoro a ti. La próxima con humildad y sencillez. Y en esta noche, así como cantamos, venimos con humildad y sencillez. A ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti. Y no hay nada más que decir. Mi vida es la prueba de tu amor, de mi amor hacia Dios. Y en esta noche quisiera que juntos adoremos a nuestro Dios. Y venir con humildad, con sencillez, dejar todas las cosas que en el trajín del día a día, en la semana, en el trabajo, en el estudio, todo lo que dejarlo a un lado y concentrarnos en adorar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor y postrarnos en adoración a nuestro Salvador. ¿Eh? Cantamos esta canción. Estar contigo, Señor. No hay otro lugar donde yo quiero estar, solo a tu lado. Con humildad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Dice sí a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir todo mi corazón.
la próxima canción, Jesucristo basta. Cuando pensaba en esta canción con humildad y sencillez, hace unos años atrás, lo canté y me acuerdo que esta canción fue algo que movió mi corazón a servir a Dios. Muchas veces en mi vida he pasado por la iglesia, muchas veces uno está en el banco sentado y pasan los años y muchas veces nos olvidamos de por qué estamos en la iglesia, de por qué estamos en este mundo y para qué. Y yo me había olvidado el propósito de lo que estaba haciendo en mi vida y un día el Señor me habló y me desafió a entregar mi vida a Él y servirle por completo. Y esta canción habla acerca de eso. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, porque la felicidad en el mundo, en lo material, en la riqueza, en la plata y muchas cosas, o la fama, muchas veces uno busca a través de esas cosas la felicidad, pero solamente en Cristo se encuentra la felicidad plena. Y así que esta canción también es parte de algo que pasó en mi vida y por eso lo elijo siempre y me gusta poder adorar al Señor y bueno, lo podemos hacer juntos. Así que vamos a cantar la próxima canción, Jesucristo basta. Corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal como somos nosotros, hoy nos acercamos sin temor. Él será lo que haré, nunca más tendremos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor.
sufrir su amor. Mi esperanza en su amor confiamos y descanso en él. Mientras cantamos, se me vino un versículo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué versículo? Jesucristo basta. En el momento que Jesús llegó a tu vida y mi vida transformó, Jesucristo llena ese vacío que hay en nuestro corazón. Jesucristo basta. Cristo nos da un propósito en la vida. La felicidad se encuentra en Él. El sentido de la vida se encuentra en Él. Cristo, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, un día llegó a mi vida y un día cambió mi vida, mi futuro, y yo sé a dónde voy y que un día estaré con Él. Y la última canción, así puesto de pie, cantemos la canción En aquella cruz, porque esa cruz bendita le ha sentido, le ha sentido. La cruz de Cristo transforma vidas, da esperanza, un mundo perdido, un mundo que no tiene paz, pero Jesús da paz. En aquella cruz. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesta sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra. Unigénito
gracias porque esa cruz le ha sentido nuestra vida. Señor, Jesucristo basta. Y en esta noche, Señor, queremos que tú nos hables, queremos que nos hables al corazón. Así como llegamos a este lugar buscando refugio, buscando esperanza, buscando paz, buscando alegría, buscando consuelo, en medio de las tribulaciones, las tristezas, Jesucristo basta. Señor, en esta noche queremos que tú nos hables, que nos des paz, que nos des gozo, alegría. Y si querés exhortarnos, motivarnos, alentarnos a través de tu palabra, hazlo, Señor. Queremos, Señor, en esta noche abrir nuestros corazones y dejarnos, Señor, guiar por tu Santo Espíritu. Señor, queremos en esta noche que tú nos hables al corazón. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, despeja todos malos pensamientos. Y queremos, Señor, que nos hables al corazón. Y por eso, Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, vamos a continuar con el estudio que veníamos haciendo en el libro de Hechos. Me gustaría que puedan ir abriendo sus Biblias en Hechos capítulo 11, ¿sí? No sé ustedes, hermanos, pero yo ya entré en calor. Saqué la campera. ¿Siguen con frío? Bien. Hechos capítulo 11. Esta parte del estudio. Gracias, Pablo. Le puse, me gusta ponerle cada vez que voy a compartir algo, me gusta ponerle un título a la palabra. Así que en este caso le puse lo impuro y lo revolucionario. Bien. Vimos en el capítulo 10, ¿sí?, que nos compartieron el miércoles pasado, que hablaba un poco de cuando Pedro tiene una visión, ¿sí?, en donde Dios le muestra ciertos animales para que él pueda servirse de ellos, ¿no? Animales que para los judíos eran impuros, ¿sí?, era algo que no se podía ni siquiera tocar. Y ahora, a través de esta visión, Pedro le habla a los judíos, ¿sí?, para exhortarlos con amor, sobre, ¿sí?, un acto de revolución que vino a hacer Jesucristo en la tierra, ¿sí? Bien sabemos que el libro de Hechos es un libro en donde, bueno, se narra la fundación de la iglesia, ¿sí?, los comienzos de la iglesia y la expansión del cristianismo a través del imperio romano. Sabemos que Israel estaba sometido en el imperio romano en ese tiempo. Y bueno, Jesucristo en su momento vino a hacer un cambio, un giro de 180 grados, ¿no? Bien sabemos que Jesús termina crucificado por los fariseos y por aquellos que no querían que Jesucristo, ellos veían que Jesucristo venía a quitarle el poder, pero Jesucristo venía a traer salvación para todos, ¿sí? Y es así como Jesús, a través de los planes de los fariseos y los escribas, además de que ya estaba escrito que esto iba a suceder, ¿sí?, Jesucristo termina crucificado
crucificado y entregando su vida por todos nosotros. En ese momento gobernaba Herodes, y el tema era que era un imperio, ¿sí? Era como un estado monárquico, ¿sí? Un gobierno monárquico donde el emperador tomaba decisiones y todos tenían que respetar lo que decía, ¿sí? Como por ejemplo un rey. ¿Sí? En ese caso tenía que, si él decidía dar un decreto, todos tenían que respetar, ¿sí? Entonces, Israel estaba sometido, ¿sí? en un reinado, ¿sí? En un gobierno monárquico, totalmente distinto a lo que nosotros hoy vivimos. Hoy nosotros vivimos en un suelo de democracia, ¿sí? Donde vivimos libremente, ¿sí? Y aún podemos tener libertades para tomar ciertas decisiones y hacer ciertas cosas. En ese momento los cristianos eran perseguidos, ¿sí? Porque Herodes no quería que el cristianismo transformara, ¿sí? El gobierno que él estaba llevando adelante, ¿sí? Tenía miedo de que el cristianismo, ¿sí? Hiciera que Israel volviera a recuperar la nación, volviera a tomar el poder y ellos se quedaran sin la posibilidad de gobernar sobre Israel. Sabemos que el Imperio Romano tenía ciertos beneficios en el Estado de Israel, un lugar privilegiado, Israel, donde al Imperio Romano le servía para poder llegar a otros lugares para seguir conquistando. Bien sabemos que este estado, ¿sí? También lo vemos en la Biblia a través del reinado de David, de Salomón, ¿sí? Un estado monárquico donde había una persona que tomaba las decisiones y en caso de que no te sujetaras a esa decisión, ¿sí? O ibas preso o terminabas muerto, ¿sí? En ese tiempo el Imperio Romano tenía un senado que venía derivado de la palabra senax, que significa anciano. Era un grupo de personas ancianas con experiencia que obviamente aconsejaban y asesoraban al emperador para que tomara decisiones correctas en lo que era el imperio para llevar adelante su nación. Obviamente que el emperador, si quería, podía tomar ese consejo o no tomarlo, ¿sí? Pero tenían un consejo para que lo ayudaran a gobernar de manera correcta sobre el imperio y todos los bienes que poseían. Gloria a Dios que hoy nosotros vivimos en un suelo democrático, donde podemos seguir estudiando la palabra de Dios, donde podemos seguir abriendo las puertas de la iglesia. Bien sabemos que hay estados como por ejemplo China, no se permite predicar el evangelio, y esperemos que este suelo siga siendo un suelo demócrata, en donde podamos seguir teniendo ciertas libertades para predicar el evangelio. Sabemos que empezamos a ser perseguidos los cristianos, ¿sí? Ya les molesta que estemos en diferentes lugares y empiezan a molestarse, empiezan a prohibirnos ciertas cosas. El nuevo ministro de Educación, profesor de Educación Física, habrán visto el video, corrió la Biblia como despreciándola. Imagínense lo que se viene para nuestros chicos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, para las próximas generaciones con las que estamos trabajando, ¿sí? Van a decir, esta bajada de línea y es esa bajada de línea, no fundamentada en la palabra de Dios, sin temor a Dios, y eso es lo que se viene. Y fue clarito en el video, ¿sí? Bien sabemos ahora, ¿sí? Sabiendo esto, de cómo imperaba, ¿sí? el gobierno de Roma en lo que era Israel, Pedro y los cristianos estaban siendo perseguidos. Entre esto, cuando llega al capítulo 11, vamos a empezar a leer, dice, versículo 1, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Dice que lo criticaron. Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido en ese encuentro que había tenido con estas personas que eran gentiles, que no eran judíos, eran extranjeros. Y dice, entonces Pedro empezó a explicarles, yo estaba orando, versículo 5, en la ciudad de Jope y tuve
en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Me imagino a Pedro, sabemos el carácter que tenía, diciendo: no, jamás, Señor, no me puedes pedir eso, ni loco. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En la Reina Valera, en el versículo 19, entonces la voz me respondió al cielo por segunda vez: lo que Dios purificó, le dice, lo que yo purifiqué, vos no lo llames impuro. Y acá Dios no le dice: bueno, mirá, comé igual. Le dice: a ver, quien yo les prohibí comer ciertos alimentos, yo mismo estoy cambiando la ley. Y hoy te estoy diciendo que comas de esto que para ustedes era impuro. ¿Sí? Una orden de Dios, ¿no? Y dice, versículo 11, en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Me gusta porque Pedro se dirige a los judíos que lo estaban acusando, ¿no? Porque no es que le dijeron: Pedro, mirá, no sé, nos parece que no tendrías que haber ido a la casa de los gentiles, ¿sí? Dice que se pusieron a discutir, en algunas versiones dice: se pusieron a discutir con Pedro, diciéndole: te vimos entrar a la casa de los gentiles. Lo acusaron directamente, pero Pedro, ¿sí?, mantuvo la tranquilidad y le respondió con diplomacia, ¿sí?, y los exhortó de buena manera, explicándoles la visión que él había tenido. Segunda de Timoteo 2:23, me gustaría que puedan buscar. El versículo 2 dice quédense con 2 de Timoteo 2:23. Dice Hechos 11:2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Algunas versiones dice, discutían con Pedro. Y 2 de Timoteo 2:23 nos enseña algo muy importante. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, discusiones vanas, pues ya sabe que terminan en pleito. ¿Sí? Pedro tranquilamente, ¿sí?, le respondió bien, entendiendo que no tenía que haber una discusión, sino una explicación de parte de Pedro, una enseñanza y una exhortación hacia los hermanos. ¿Sí? Pero estos hermanos judíos que estaban en la palabra de Dios, ¿sí?, dice que le discutían a Pedro. Y 2 de Timoteo nos enseña: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido.
Bien, la iglesia era perseguida en ese tiempo, ¿sí? Y no se podía llevar el evangelio a todos. Imagínense que Pedro empieza a entrar a casa de los gentiles, de los romanos, a predicar el evangelio, y es por eso que Herodes empieza la persecución. ¿Sí? Después de que Jesucristo muere y los apóstoles, los discípulos y el apóstol Pablo empiezan a llevar el evangelio, empieza la persecución a los cristianos. ¿Sí? Empieza una revolución. Cuando hay una revolución, ¿sí? Empiezan estas persecuciones. ¿Bien? ¿Qué es una revolución? Es un cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. El cristianismo vino a generar un cambio en la sociedad en ese entonces, que estaba el Imperio Romano. Vino a generar un cambio en lo moral y en la institución política que regía en el nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Jesús vino a hacer un cambio totalmente. ¿Y por qué empieza la persecución al cristianismo? Porque venían a cambiar un Estado y un gobierno que estaba instaurado. ¿Bien? Además viene a romper con una institución, ¿sí? En ese momento, imagínense los escribas y los fariseos, ¿por qué mandan a matar a Jesucristo? Porque no querían perder el poder. Ellos querían seguir teniendo el control. Bien sabemos que ellos tenían un acuerdo con el Imperio Romano para que mantuvieran el control dentro de Israel, y obviamente el emperador le otorgaba un cierto poder y libertad a los fariseos, a los escribas, ¿sí? Para que puedan seguir desarrollando sus actividades cristianas. Entonces, había un trato, digamos, pero Jesús vino a romper con eso. Jesús vino a romper con la jerarquía que había en la iglesia. Él vino a decir, ahora no es que necesitan un sacerdote para acercarse al Padre, ¿sí? No necesitamos un intercesor, un intermediario, ¿sí? Ahora todos tienen el acceso al Padre. Y ese es el cambio que vino a hacer Jesús. Por eso yo siempre digo, Jesús vino a revolucionar la tierra y lo sigue haciendo, ¿no? Levíticos 11, ¿sí? Después me gustaría que puedan leer el capítulo, empieza a hablar sobre los animales prohibidos, ¿sí? que los judíos no podían tocar ni comer, ¿sí? Y menciona algunos: el camello, el conejo, la liebre, el cerdo, ¿sí? Sabemos que para los judíos el cerdo era algo repugnante, totalmente repugnante, ¿sí? Y para nosotros es rico, ¿no? Hoy para los judíos, ¿sí? Ortodoxos, sigue siendo el cerdo algo impuro para ellos, y nosotros tenemos el acceso al cerdo, es rico, asado, el fiambre, el jamón, a quien no le gusta, ¿no? Dice que también estaban las serpientes, las anguilas, ¿sí? O animales de mar que no tenían escamas ni aletas, ¿sí? Las águilas, los cuervos, avestruces, lechuzas, gaviotas, búhos, cigüeñas y murciélago. En China hay un plato que para ellos es común, ¿sí? Para ellos es un plato rico: sopa de murciélago, ¿sí? Asqueroso, ¿no? Yo te pongo el plato, vos capaz que no te das cuenta lo que es, pero te digo que es sopa de murciélago y no la tomás, ¿no? Es algo repugnante, para nosotros no estamos acostumbrados. Imagínense para los judíos, Pedro, judío, que en su momento no quería juntarse con los gentiles. ¿Sí? Él era uno de los que, no, los judíos por un lado y los gentiles por el otro. Pero Dios empieza a hablarle a Pedro, y ahora, con esta visión, Dios le estaba mostrando, ¿sí?, que ahora todos eran iguales delante de Dios. Gentiles, altos, bajos, enanos, ¿sí? Seas de la nacionalidad que seas, blanco, negro, rubio como yo, nada, mentira. ¿Sí? Ya todos son iguales para Dios. Y Dios ama a todos por igual. Hechos 10:28, capítulo 10, versículo 28, versículos 34 y 35. Hechos 10:28. Dice: y les dijo, vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Levítico 21 habla sobre de que ninguno de los descendientes por generaciones que tenga algún defecto, y hablaba, ¿no?, de aquellos que iban a estar en el sacerdocio, ¿sí?, se acercara para ofrecer el pan a su Dios. La persona que ingresaba, dice, al lugar santo, no tenía que tener defectos, tenía que hacer una ceremonia de purificación, no tenía que tener defectos, no tenía que tener enfermedad, ¿sí?, tenía que ser sano completamente para poder ingresar. ¿Sí? Es más, dice que los sacerdotes entraban con un cordel atado en el pie, ¿sí?, porque si hacían algo que a Dios no le agradaba y Dios lo fulminaba, lo tenían que sacar, porque el que entraba moría, ¿sí? Entonces era la única manera de poder sacarlo si le pasaba algo. Entonces, Dios le habla a los sacerdotes de cómo era la persona que tenía que presentarse delante de Dios. ¿Sí? Ese lugar dice que estaba la presencia de Dios y no cualquier persona podía hacerlo. Pero Hechos 10:28, ¿sí?, nos muestra lo contrario, ¿sí?, lo que Jesús vino a hacer, ¿sí?, el cambio que vino a generar. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Bien? Imagínense que para los judíos hasta una mujer en su momento de periodo era impura, ni siquiera podía entrar al templo, no podía salir de su casa, ¿sí? Aquellas personas que estaban enfermas, ¿sí?, tampoco podían acercarse al templo, no podían acercarse a un sacerdote. Los leprosos, por ejemplo, estaban excluidos de la ciudad porque además de que era infeccioso, ¿sí?, eran personas impuras. ¿Bien? Dice que un judío no podía tocar a un extranjero. Tampoco podía tocar a un leproso. Pero Jesús, y acá sigue trayendo esta revolución, dice que tocaba a los leprosos y los transformaba, los sanaba. ¿Sí? Cuando los sacerdotes decían, no, los leprosos tienen que estar fuera de la ciudad, en un lugar excluidos, Jesús iba, los buscaba y los sanaba. Jesús fue tocado por la mujer que tenía el derrame, ¿sí? Una mujer impura que lo tocó a Jesús. Y no es que Jesús se volvió impuro por ese acto, sino que Jesús purificó a esta mujer, transformó su vida, la cambió para siempre. Jesús, cuando se encuentra con el Gadareno, que lo libera, ¿sí? Alguien extranjero, dice que Jesús lo libera. Y Jesús no se contaminó, ¿sí? No se contaminó de él. Imagínense que también un judío no podía entrar a tierra extranjera. Pero él pasó por Samaria, se sentó en el pozo de agua, y no solo eso, sino que mantuvo una conversación a solas con una mujer. Cuando una mujer tenía prohibido mantener una conversación a solas con un hombre si no estaba su esposo, ¿sí? Jesús vino a transformar absolutamente todo. Todas esas leyes que regían hasta el momento, Jesús vino a transformarlo. Porque Jesús venía a dar esperanza a las personas que estaban perdidas. Jesús cambió la ley. Anuló la ley de que no se aceptaba lo exótico, ¿sí? Y reemplazó ese mandato por una nueva ley de gracia. Vino a traer gracia. ¿Quién no es raro? Yo soy raro. ¿Sí? Pero Dios nos ama a todos por igual.
Yo soy morocho de ojos celestes, soy raro, pero Dios me ama igual. No. Bien, Dios ama a todos por igual. No importa cómo hayas venido hoy, ¿sí? No importa lo que pase en tu familia, no importa los problemas que tenga, Dios te ama igual, porque no hizo acepción de personas y no lo va a dejar de hacer. Escalón por escalón, ¿sí? Jesús fue derribando esa jerarquía inútil, torpe, ¿sí? Que había marcado distancia, diciendo quién podía y quién no podía acercarse a Dios, quién podía hacer algo y quién no podía hacerlo. Jesús poco a poco lo fue haciendo. Los judíos no se quejaban de que Jesús solamente, como ya lo habíamos dicho, quería quitarle el poder. Estaban planeando matarlo. Personas santas, sacerdotes que llevaban la palabra de Dios, planeaban la muerte de Jesús. Personas que habían sido escogidas por Dios para dirigir al pueblo en lo espiritual, pero a la vez planificaban matar al Mesías. Entre otras cosas que sabemos, ¿no? Yo me imagino que en ese momento, hoy tenemos un montón de herramientas con las cuales podemos utilizar para maldad, ¿sí? Las redes sociales, YouTube, un montón de cosas, posteos que podemos hacer y escrachar a una persona, y muchas veces pasa, ¿no? Que escrachan a una persona en un posteo con una foto, y tal vez era mentira, pero la persona quedó manchada para siempre. ¿No? Me imagino en ese momento los fariseos sacándole la foto a Jesús, trabajando un sábado, diciendo, miren al supuesto Mesías, ¿sí? Yendo en contra de la palabra de Dios, ¿no? Y si hubieran tenido esa herramienta, hubiera sido peor. Hubieran llevado a cabo la muerte de Jesús antes. Pero eso es lo que nos sucede a los cristianos, ¿sí? Cuando alguien empieza a trabajar para Dios, nos pasa que nosotros automáticamente lo apuntamos. No, mirá ese lo que está haciendo. No, ¿cómo va a trabajar un sábado? ¿Cómo va a andar tocando muertos? Jesús tocó a un muerto y lo resucitó cuando era impuro tocar un cuerpo muerto, cuando era algo prohibido. Pero bien sabemos que cuando empiezan a acusarte, empiezan a hablar de vos, es porque estás haciendo las cosas bien o muy mal. ¿Sí? O la estás haciendo muy mal o la estás haciendo muy bien. Si no estás haciendo nada, nadie habla de vos, porque no sos importante. ¿Sí? Y lo hemos comprobado. ¿Sí? Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en donde sea. Cuando alguien está haciendo algo y los demás no le gusta, sea bueno, sea malo, empiezan a criticarlo, a hablarlo, a acusarlo, ¿sí? Pero Jesús vino a cambiar eso. Así que, si no están hablando de vos, si no te están acusando de nada, replanteate un poco a ver si realmente estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque si empiezan a acusarnos, a perseguirnos por predicar la palabra de Dios, por hacer lo que a Dios le agrada, es porque Dios te está preparando para algo más grande y te va a llevar a un lugar mucho mejor, y es un momento de prueba y de transformación para que Jesús pueda utilizarte para algo mayor. Todo lo que nos sucede es un proceso de prueba y de preparación para algo mejor que va a venir. Jesús vino a cambiar a todos y dice que en el cielo vamos a adorar a todos, por igual vamos a adorar a Dios. ¿Sí? No es que aquel que vive en Puerto Madero, ¿sí? va a adorar a Jesús en la oficina, ¿sí? O el apóstol, ¿sí? Muchos se hacen llamar apóstol. No es que va a adorar a Dios desde la oficina sentado, todos dicen que vamos a adorar a Dios por igual. Y para Dios todos vamos a ser iguales. No va a haber jerarquías, no va a haber distinciones. Para Él todos vamos a ser iguales y todos vamos a adorar a Dios por igual. No es que algunos vamos a tener privilegios, ¿sí? No, porque aquel, no sabés, en Argentina era re importante, va a tener un lugar especial en el cielo. Todos somos iguales delante de Dios.
Me gustaría que puedan buscar Gálatas 3:28. Jesús no fue en contra de la ley de Dios, porque muchos dicen, bueno, entonces Jesús fue en contra de la ley que Dios había instaurado. No, ¿sí? No la cambió, sino que revirtió la situación. Jesucristo vino a revertir la situación y la ley que estaba instaurada. Dio vuelta a la fuente. Nunca su intención era ir en contra de su Padre. No fue Jesús contaminado por el Galileo, sino que Jesús lo cambió, lo transformó, lo sanó. No fue Jesús contaminado por la mujer con hemorragia, Jesús la transformó, la sanó. No fue Jesús contaminado por un cadáver, por un cuerpo rígido porque yacía sin vida, sino que le dio vida y la transformó. Jesús no vino en contra de la ley que ya estaba, Jesús vino a transformarla. Y nosotros acá en la tierra somos sus agentes de cambio, somos sus agentes de transformación. Nosotros tenemos que ser esa sal que le da sabor, que conserva a la sociedad. Si no somos esa sal, no sirve de nada. No somos esos agentes de cambio, ¿sí? A los cuales Jesús vino a llamar. Esa iglesia que Él vino a instaurar y que la comenzó Pedro después de que Jesús muere, una iglesia que venía a transformar, a revolucionar todo, es lo que causaba la iglesia. Y parece que algo de ruido estamos haciendo los cristianos hoy. No sé si han visto o han escuchado de la serie El Reino. ¿Sí? Es una serie que viene a hablar de las iglesias y del cristiano. Y lamentablemente por uno o por dos caemos todos en la misma bolsa, ¿no? Pero parece que los cristianos algo estamos haciendo bien, porque nos están empezando a dar. Y eso es lo que pasaba con Pedro, los discípulos, con Pablo, con cada apóstol que llevaba su palabra. ¿Sí? Los perseguían porque algo estaban haciendo bien. No es que estaban haciendo las cosas mal. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay distinciones, no hay diferencias. Cuando Pablo le habla a Filipo, ¿sí? Creo que era Filipo, para que deje libre y perdonara a su esclavo, ¿sí? Y él menciona ese versículo, ¿no? Ya no hay esclavo ni libre, ya ahora todos somos, delante de Cristo Jesús, somos todos iguales, porque Él compró nuestra libertad. Romanos 8:26 dice, asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Otra versión dice en Romanos 8:26, del mismo modo y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Qué lindo, porque cuando Jesús vino a transformar todo, Dios era el Señor, ¿no? Era Dios. Pero Jesús dice, Abba, Padre. Jesús lo llama como papá. Como un nene llama a su papá, papi, 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 ¿no? Yo aún no soy padre, pero me imagino que los padres cuando sus hijos le llaman papá, papá, papi, papi, ¿no? Les causa algo, ¿no? Es por la relación que tienen. Y es esa relación que Jesús tenía con Dios, que es el primero en decir, Abba, Padre, Padre, papá. No le dice Señor, ¿sí? Y hoy, gracias a Él, nosotros tenemos el acceso a nuestro Dios y podemos decirle papá. Podemos tratarlo como papá.
pero tenemos que tener una relación con Él. Si no tenemos una relación con Él, va a costar decirle papá. O ustedes le dicen papá a cualquiera, o mamá a cualquiera. No, se lo dicen a sus padres y porque también tienen una relación con ellos. Si viene un nene, estoy en el centro y viene un nene y me dice, ¿me compras ese juguete? Si no es mi hijo, seguramente no se lo compre, porque no tengo una relación. Más allá de que por ahí se lo pueda comprar o no, ¿sí? Pero es difícil que se lo compre porque no es mi hijo, no tengo una relación con él. Entonces, es esa relación que debemos tener con Dios, y es esa relación que Jesús tenía con Dios y que vino a instalar. Ya no era a través de un sacerdote para decirle al Señor, a Dios, que los perdonara. Hoy nosotros tenemos el acceso para decirle, papá, acá estoy. Así como estoy, imperfecto, pecador, perdóname, papá. ¿No? Cuando a mí me pasaba, se portaba mal, hacía mal las cosas, ¿qué hacía? Lo retaban, lo dejaban en el cuarto, o no te dejaban jugar a la Play, o a salir afuera, o lo que sea, ¿sí? Y cuando recapacitabas, después de un tiempo, vos decís, bueno, ya está, me cansé de estar en penitencia, ¿entendiste? Papá, papi, mamá, ma, ¿no? Ya uno va como, ma, bueno, ¿me perdonás? ¿Sí? Y es así como Jesús quiere y vino a enseñarnos que debemos ser con nuestro Padre, ¿sí? Que podamos dirigirnos como a nuestros propios padres y tengamos esa relación. Bien, hay un dicho muy conocido que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Un dicho, yo creo que mal utilizado. A veces por ahí puede ser, ¿no? Pero creo que era un dicho mal utilizado, porque Jesús andaba con prostitutas y él no era pecador. Jesús dice que la prostituta se acercó, ¿sí?, a Jesús y le lavó los pies con su pelo, su cabello, ¿sí? Y no es que Jesús por eso era pecador. Bien, Jesús andaba con gentiles, ¿sí? Lo fue a buscar a... Hay una canción, me olvidé el nombre. O sea, Zaqueo, ¿sí? Al cobrador de impuestos. Y no solo que lo invitó a bajar del árbol, sino que fue a comer con él en su casa. Y no es que por andar con corruptos Jesús era corrupto. Y ahí donde Jesús viene a marcar la diferencia. Nosotros como cristianos, poder ser agentes de transformación y no transformados por la sociedad. Porque se viene pronto la persecución. Porque algo la iglesia está haciendo bien, que es predicar su palabra. Es Jesús quien contaminaba al resto. No eran aquellos pecadores que lo contaminaban a Jesús. Jesús los transformaba, Jesús los contaminaba. Que nosotros podamos ser como esa bacteria que entra a los alimentos y contaminan todo el producto. Que podamos hacer así como iglesia en la sociedad, que podamos contaminar a la sociedad de tal manera, sin hacer excepción de personas, sin importar quién sea, para que realmente puedan ser transformados y tener la misma oportunidad que tuvimos nosotros. En algún momento alguien nos predicó el Evangelio y lo aceptamos, y que podamos darle esa oportunidad a otras personas de que escuchen el Evangelio de Dios, ¿sí?, de Jesucristo, para que puedan transformar sus vidas. Y es hermoso, porque es un cambio total, es una revolución que causa en la persona. Jesús puede hacer así, pero solamente Él puede hacerlo. Si lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y que Él murió en la cruz por nosotros, Él puede transformarnos. Y para ir terminando, volviendo a Hechos, capítulo 11.
Hechos 11, los últimos versículos. Dice, los que se habían, en versículo 19 en adelante, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Qué lindo es que los hermanos puedan llevar el Evangelio de Dios. Entendieron que el Evangelio era para todos, sin excepción de personas. Me acuerdo, hay una persona que se llama Juan, me acuerdo de él. Es un vagabundo, diríamos, que anda por toda la ciudad. Me encanta porque él entra a todas las iglesias, ¿sí? Y por ahí tal vez él va con la intención de pedir, ¿sí? Pedir comida, ropa, porque aún no ha entendido el Evangelio, porque creo que aún no se le ha predicado el Evangelio. Pero esta persona, si vos te acercás a él, si tenés la oportunidad de acercarte, no es que huele a Calvin Klein o algún rico perfume, ¿sí? No es que tiene las mejores ropas, pero esta persona, ¿sí? Es porque en Cristo Jesús murió. Y no va a tocar abrazar a algún Juancito en algún momento. No va a tocar abrirle las puertas, tal vez darle de comer y también predicarle el Evangelio. No hay acepción de personas, sea quien sea tal vez un compañero de trabajo, sea tal vez a un jefe del trabajo, sea tal vez algún profesor de la facultad, algún compañero de la facultad, de la escuela, porque Dios no hace acepción de personas. Tal vez tenga que ser algún juez que todo el tiempo tiene que velar por el bien del pueblo, ¿sí? De cada ciudadano, que tiene que hacerlo de manera justa, y tal vez no es justo, y tal vez algún día nos toque predicarle a él, y tal vez algún día nos toque predicarle a algún gobernador, a algún político, al presidente. Tal vez en algún momento nos toque predicarle a alguien, y no importa quién sea, porque el Evangelio es para todos. Tal vez algunos tienen acceso a algún lugar y otros tienen acceso a otro lugar, pero ese es el cuerpo de Cristo, que unidos podemos llegar a todos lados y el Evangelio de Cristo puede seguir repartiéndose en toda la tierra. Así que, hermanos, hagamos como Pedro, ¿sí? Prediquemos el Evangelio sin excepción de personas. Seamos atentos con todos. Y me gusta porque Pedro, siendo de un carácter fuerte, sabemos que era chispita, Pedro le contestó con diplomacia y los exhortó con amor a los hermanos y les enseñó lo que debían hacer. Así que, hermanos, que podamos
quedarnos con esto y que seamos esos revolucionarios que Jesús vino a llamar, a revolucionar la tierra, a cambiar el mundo, llevando su palabra. Oramos. Señor amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque nos sigues animando, instruyendo, Señor, a llevar tu palabra, Señor, a todas las personas, sin hacer excepción de nadie. Sabemos que tu palabra, Señor, es poderosa, Señor, y puede transformar las vidas, Señor, y que lo has hecho conmigo, con cada uno de los hermanos, Señor, y lo sigues haciendo con cada persona que sigues, Señor, sumando a este cuerpo, Señor, a esta gran familia. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estás con nosotros y nos acompañas. Así como Pedro y los discípulos y los apóstoles, Señor, eran perseguidos, pero ellos seguían predicando el Evangelio, Señor, sabemos que estamos contigo. Y aunque hoy gozamos de un pueblo demócrata, de un suelo democrático donde podemos movernos con libertad y predicar el Evangelio con libertad, sabemos que hay personas que no le está gustando y le está molestando, Señor, pero lo vamos a seguir haciendo porque es tu palabra. Señor, y tu mandato es ir y predicar, ¿sí? Y hacer discípulos, bautizarlos, Señor, y qué lindo es que las personas puedan tener una transformación, que puedan comenzar a estudiar tu palabra, que puedan ser bautizados, Señor, y que realmente puedan tomar la decisión de servirte. Tu palabra dice que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Señor, qué lindo sería que las personas puedan venir y sumarse a trabajar y a servirte, Señor. Por eso te rogamos para que también pongas en nuestro corazón, Señor, de poder predicarle a toda persona que se acerque a nosotros, Señor, de poder llevarle la palabra, Señor, sin importar quién sea, Señor, o lo que tenga, Señor, que podamos, Señor, ser amorosos con ellos, mostrarles, ser esa sal que viene a conservar, pero también viene a dar sabor, Señor, que viene a transformar, que podamos ser esa sustancia, Señor, que viene a cambiar todo, que viene a transformar, Señor, y que realmente que podamos, Señor, con tu palabra, Señor, transformar la realidad de cada persona, de esta sociedad, Señor, y que podamos seguir llevando esperanza, Señor, y vida eterna. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a orar y buscar la dirección y la protección del Señor, ¿no? Me gustó el versículo 21 que dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa bendición que el Señor dijo que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, tenemos la promesa del Señor que Él va a estar con nosotros y la mano, dice, del Señor estaba con ellos. Que el Señor nos dé esa guía, ¿no? Y hoy venimos para buscarle en oración para que Él esté guiando nuestra vida y su mano, que esté al lado nuestro, guiándonos. Lo necesitamos, por eso venimos a orar y tenemos esa necesidad de orar y ser guiados por su Espíritu Santo, ¿no? Que todos tenemos necesidades, problemas, dificultades, situaciones difíciles en esta vida y sabemos que en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció, o sea, tenemos la posibilidad de vencer al mundo porque Él venció al mundo, no porque nosotros seamos superhéroes, pero tenemos esa bendición de que tenemos a nuestro Dios al lado, en la mano con nosotros, ¿no? Que el Señor nos dé esa paz y esa tranquilidad, que Él está con nosotros y va a estar hasta el fin del mundo, a pesar de las persecuciones, las dificultades, los problemas de la vida, que la tenemos todos, enfermedades, muerte, un amigo, un familiar,
y tenemos esa posibilidad de confiar en el Señor. Y se vienen tiempos difíciles, momentos difíciles, problemas, dificultades, pero que el Señor nos dé sabiduría y buscarle a Él, siempre a Él. Tenemos ese privilegio y esa posibilidad, ¿no? Confiemos solamente en Él, que Dios nos dé sabiduría. Y vamos a orar en esta noche por diferentes motivos. No sé si hay algún motivo particular que tengan para orar, lo pueden decir con libertad y vamos a orar, ¿no? Yo tengo algunos ya anotados. Dice, podemos orar también por el momento especial de la familia de David, que falleció nuestro hermano David. Lamentablemente, bueno, Dios quiso llevárselo a su presencia. Así que estemos orando por su familia, por el consuelo del Señor, por su familia, ¿no? Que perdió su papá, bueno, de los hijos, su esposo en cuanto a la mujer, ¿no? Que el Señor esté consolando el corazón de ellos y le esté guiando en este momento difícil. Estemos orando por los hermanos mayores también, para que Dios les esté cuidando y guiando en su edad avanzada, que son más frágiles y más débiles, para que el Señor esté cuidándolos. Por los niños también, que están creciendo en un contexto también difícil, complicado, y también necesitan del Señor y de la protección, porque su entorno ya es diferente, ¿no? Y difícil, y en una sociedad complicada, y no es lo mismo que años antes que podíamos salir en la calle, jugar libremente, tranquilo. Viven en un contexto de violencia, de robo, de delincuencia, de sus compañeritos, que los padres ya están todos separados, ya con segundo o tercer esposo, con esa realidad. Por ejemplo, en el caso de mi hija, todos están separados, todos. No hay uno que esté con los padres verdaderos. Y ese contexto crecen los chicos. Y una realidad totalmente difícil, ¿no? Así que estemos orando por los niños, por su crecimiento, su desarrollo espiritual, para que Dios lo esté cuidando y fortaleciendo a ellos. ¿Hay algún motivo más que quieran agregar? ¿Sí? La familia de Diego es un amigo tuyo, compañero tuyo. Ah, Diego. ¿Pero es un amigo tuyo, familiar, amigo? Bueno, estemos orando por Diego, familiares de Darío, así que estemos orando por él para que conozca al Señor. ¿Algún motivo más? ¿Sí? Valentino. Oremos por Valentino también, por su operación de apendicitis, para que el Señor esté guiando la mano de los médicos y que pueda sanarse. Valentino, por Diego, por la familia de David, por los hermanos mayores y por los niños. ¿Algún hermano que quiera orar por esos motivos? Mabel, bueno, vecina tuya. Oramos por Mabel también, vecina de Carolina. ¿Algún hermano que quiera orar por esos motivos? Lo puede hacer, o los hermanos que están en Zoom lo pueden indicar para orar. ¿Oras? Bueno, oramos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, agradecidos porque un día escuchamos la voz de salvación, escuchamos el mensaje de salvación
que Jesucristo perdona nuestros pecados y que nos vino a salvar de la condenación. Gracias, Padre, porque ahora podemos también entrar como iglesia delante de tu presencia para hablar con vos, para agradecerte por las cosas buenas que nos das. También, Padre, por las cosas que parecen que son malas, pero nos las envías también para que podamos aprender y siempre hay una finalidad buena para los que aman tu nombre. También gracias, Padre, porque podemos estar juntos, congregados, algunos de forma presencial, otros por Zoom, pero como iglesia podamos estar en un mismo pensar, con un mismo corazón, deseosos, Padres, de interceder, Padre, por las necesidades que tenemos como iglesia local y también, Padre, de agradecer por las cosas que nos das. Padre, queremos pedir por las personas mayores que están en un periodo de vida tal vez frágil físicamente, pero Padre, sabemos que muchos de ellos fueron y son hijos tuyos que toda su vida te sirvieron y aún te sirven. Tal vez, Padre, de la oración, tal vez desde su rol que les toca estar cuidando a su pareja, o Padre, desde sus casas, pero ellos están orando por nosotros. Y Padre, son héroes de la fe, personas que nos inspiran, personas que nos son un soporte en esta vida. Te pedimos también, Padre, por los niños que están naciendo en un contexto difícil, que se están criando en un contexto colmado por el pecado, colmado por pensamientos y filosofías que distan mucho, Padre, de la verdad, distan mucho, Padre, de tu palabra. Y también, Padre, ayúdanos, Padre, a criar a los hijos de acuerdo a tu palabra, a darles un ejemplo como cristianos y, Padre, que ellos puedan tomar la decisión voluntaria de creer en ti, de arrepentirse, Padre, y de ver que en el mundo no hay nada bueno, Padre. Solamente tristeza, pecados, dolores de cabeza. Sin embargo, en Jesucristo, Padre, está la vida y ayúdanos, Padre, a transmitirle eso y, Padre, a demostrarlo con acciones. Padre, también te pedimos por este chico que está siendo operado, que está siendo operado de urgencia de apendicitis. Padre, te pedimos que los médicos puedan tomar sabias decisiones, que él esté tranquilo, que, Padre, dale consuelo a la familia, tranquilidad. Y, Padre, te pedimos que pongas tus manos ahora sobre él y que los médicos puedan hacer todo bien. También te pedimos por la familia Diego, para que puedan convertirse, para que puedan, puedan pensar en Jesucristo, puedan escuchar el mensaje. Tal vez lo escucharon, pero tienen que procesarlo en su corazón, Padre, que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en la vida de ellos, para que ellos puedan ser quebrantados y puedan recibir al Señor Jesús. También te pedimos por Mabel, Padre, que fue evangelizada por nuestra hermana, para que se pueda convertir, para que pueda transformar su vida al escuchar la palabra de Dios y ser una hija tuya. Padre, todo esto lo dejamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar también por nuestras autoridades para que Dios dé sabiduría a ellos y que ellos puedan administrar y sobre todo que podamos, los hijos de Dios, vivir quieta y reposadamente. Sabemos que se vienen tiempos difíciles, pero sabemos que Dios pone las autoridades y debemos orar por ellos para que ellos puedan conocerle
y que sobre todo los hijos de Dios podamos vivir quieta y reposadamente, como lo dice su palabra. Así que estemos orando por ellos y que ellos puedan conocerle, ¿no? Y por las actividades que se realizan en Colonia Urquiza y Los Hornos, seguimos orando por eso, para que Dios esté obrando y que la palabra sea predicada y muchos puedan conocerle, ¿no? Sabemos que la obra de Dios, nosotros somos instrumentos en sus manos y quiere que nosotros seamos instrumentos útiles, limpios, santos, alejados del mal, del pecado, y solamente ponernos a su disposición para servirle, ¿no? Y que sabemos que la obra es de Dios, no es de nosotros, es de Dios, y Él eh, es a través del Espíritu Santo que hace el desarrollo y el crecimiento de las almas, ¿no? Así que estemos orando por esos lugares, por las personas que reciben la palabra y para que ellos puedan creer y conocerle y que puedan madurar espiritualmente. Cada uno, de los chicos, de los adolescentes, jóvenes, cada uno de ellos. Y también por el próximo picnic, estemos orando también, que se va a desarrollar en Sublime Gracia, en Abasto, para que sea un lindo día, para que muchos jóvenes puedan ir y escuchar también la palabra de Dios. Y además, bueno, pasar un lindo tiempo de comunión y de compartir con muchos hermanos de diferentes iglesias de la zona, pero sobre todas las cosas que puedan recibir también la palabra. Así que estemos orando por esos motivos, por las autoridades de nuestro país, por las actividades en Colonia Urquiza, Los Hornos y por el próximo en Abasto. ¿Hay algún motivo más que podamos compartir para tener en cuenta? ¿Lo podemos hacer? Ajá. Está bien. Muy bien, estemos orando por esos chicos para que ellos puedan conocerle, ¿no? Sobre todas las cosas y que puedan pasar un lindo día y disfrutarlo, ¿no? ¿Algún motivo más? ¿Algún hermano que quiera orar? ¿Lo puede hacer? ¿Pablo? ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Antes de orar, quería que leyéramos un versículo en 2 Corintios. Y con respecto a la partida de nuestro hermano David, capítulo 4, y también vamos a incluir en nuestra oración al tío de David, de Escoto. ¿No? David, tu tío se llamaba Acevedo, el apellido. Sí, hermano, se llamaba Acevedo, Esteban Acevedo. Acevedo. Sí. Que también ha partido a la presencia del Señor. Pero dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria a Dios, damos por esta esperanza y oramos entonces por nuestros queridos hermanos y por las familias que quedan detrás. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir a tu presencia con humildad, con sencillez. Señor, decirte que te amamos, decirte que te queremos, que te honramos, que es el deseo de nuestras vidas, servirte, ser de olor grato para ti. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hecho la obra por nosotros. Jesucristo ha muerto en la cruz. Aquel Cordero tuyo ha dado su vida por nosotros. Y gracias te damos porque por medio de Jesucristo y su obra en la cruz, hoy podemos decirte, Señor, Padre eterno, nuestro Salvador, nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque también podemos venir ante tu presencia con paz, porque nuestros pecados han sido perdonados y porque tú nos invitas a acercarnos a ti en oración. Padre, queremos dejar en tus manos las familias, tanto de David Carvajal como nuestro hermano Acevedo allá en Honduras, y también de tantos otros hermanos que han pasado de muerte a vida. Padre, lo han hecho de muerte espiritual a vida espiritual y hoy o en estos días de muerte física a estar en tu presencia eternamente. Te damos gracias porque tenemos una esperanza en los cielos, porque Jesucristo, nuestro Salvador, ha resucitado, primicia a los que durmieron fue hecho, está sentado a la diestra tuya, oh Padre, intercediendo por nosotros y preparando un lugar para que donde Él esté también nosotros estamos. Y sabemos que ya muchos hermanos nos han precedido y están en su presencia. Padre, te rogamos por consolación, tanto por la familia Acevedo en Honduras, David aquí en La Plata. Señor, oramos por su esposa, por sus hijos, por sus hermanos, por su mamá, por su papá. Señor, hermanos que amamos, que conocemos. Señor, pero te damos gracias porque Él está ahora en tu presencia. Padre, gracias te damos porque todo aquel que pone su fe en Jesucristo tiene esta esperanza. Y te rogamos, Señor, para que aquellas personas que aún no tienen esa fe en Jesucristo, que no han pedido perdón por sus pecados y puedan decirle que entre en su corazón, Señor, oramos para que esa luz del Evangelio alumbre sus corazones. Padre, también de tal manera oramos por las autoridades de este país. Señor, con tristeza vemos cómo es nuestro gobierno te deja a un lado. Señor, vemos el desprecio por tu palabra, vemos el desprecio por tu guía, por tu soberanía. Pero Señor, sabemos que un día ellos darán cuenta de sus obras ante ti. Por eso rogamos y oramos, Señor, por su salvación. Señor, porque queremos que ellos conozcan el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Padre, y en tu palabra nos enseñas a honrar a nuestras autoridades, a ser obedientes, Señor, pero sobre todas las cosas, a orar por ellos para que puedan ser salvos. Y por eso lo hacemos. No solamente para que puedan tomar sabias decisiones para guiar este país y también las otras naciones de esta tierra, pero sabemos que están bajo el maligno, Señor, y que en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, cada día se alejarán más de ti y tomarán decisiones cada vez más contrarias a tu palabra. Pero oramos, Señor, para que sus vidas
puedan acercarse a ti y para que tu palabra despreciada realmente pueda ser cercana a sus corazones. Padre, también te rogamos para que en esta oportunidad que tenemos de estar con las puertas abiertas, como escuchábamos, en esta ciudad donde tenemos aún libertad de poder abrir tu palabra y abrir las puertas de esta iglesia, podamos como iglesia ser sal, ser luz en esta generación en tinieblas. Padre, también oramos y queremos dejar en tus manos cada una de las actividades que se llevan como extensión de esta iglesia, Señor, como las actividades en Los Hornos y también en Colonia Urquiza. Padre, bendice, te rogamos que tú bendigas cada obra que se hace en tu nombre, Señor, porque la obra es tuya. Nosotros o los hermanos que participan somos solamente obreros en esta mies que es mucha y en las cuales son pocos los obreros, pero la obra es tuya, Señor. Queremos rogarte que tu palabra pueda llegar a tantos corazones como sean posibles. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo haga una obra en cada corazón, convenciéndolos de pecado, de juicio, de justicia. Señor, oramos por familias que puedan ser restauradas, por jóvenes que aún están tomando malas decisiones para que puedan conocer a Jesucristo, sus vidas sean transformadas. Y como aquel endemoniado gadareno que hoy se hizo mención, después de haber tenido un encuentro con Jesucristo, estaba vestido, estaba limpio y estaba en su cabal juicio. Por eso, Señor, rogamos por aquellas almas que están esclavizadas por el pecado, para que Jesucristo las haga libre, para que estando desnudas y sucias por el pecado, Señor, tú les des una ropa nueva y les pongas un anillo en su mano, como ha hecho el Padre con el Hijo pródigo, diciéndole, son míos porque los he comprado con mi sangre. Padre, también oramos por Colonia Urquiza para que también familias, Señor, puedan acercarse a tu palabra y oramos por cada actividad. Y también oramos, Señor, para que tú puedas levantar obreros, Señor, para tu obra. Padre, también queremos dejar en tus manos la actividad del próximo sábado, el picnic que se hará con la comunión entre las iglesias. Señor, te rogamos para que tú nos bendigas, nos regales un lindo día, Señor, que tú eres soberano y el tiempo está en tus manos. Padre, oramos para que sea una actividad donde la comunión y el amor fraternal pueda ser desarrollado, podamos comprobar el amor que tenemos en Cristo, ser de un mismo espíritu, de un mismo sentir, poder disfrutar el día, poder hacer deportes, pero sobre todas las cosas, poder tener comunión y sobre todas las cosas, poder escuchar tu palabra. Padre, oramos para que la iglesia sea edificada, pero también oramos para que sea una oportunidad, que personas que no conocen a Jesucristo en ese día puedan escuchar del Evangelio y puedan también sus corazones ser transformados. Te rogamos por la camioneta, la combi que los hermanos están consiguiendo ahí en Los Hornos para que los chicos puedan ir. Padre, para que tú des sabiduría y tú proveas según tu misericordia y tu gracia. Te damos gracias, Señor, y nos dejamos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener los últimos motivos. Seguimos orando por Eduardo, por su salud, por Víctor, también por su salud, por su operación que está esperando, para que Dios esté proveyendo del turno también para la operación. También estemos orando por Rocío, por su recuperación después de tener su bebé, Bautista. Oremos por Bautista también para que Dios lo esté cuidando, su crecimiento, desarrollo. Y
También oremos por los hermanos que no tienen trabajo para que Dios le esté proveyendo, para que tengan para su sustento. Sabemos que hay tiempos difíciles donde no abunda el trabajo, todo lo contrario, y hay hermanos que necesitan tener una fuente de ingresos para su familia, así que estemos orando por ello, para que Dios provea. Y estemos orando también por los hermanos que desean bautizarse, para que esté preparando los corazones y que podamos tener este bautismo prontamente, por todo lo que desean bautizarse, para que Dios esté obrando en su vida y tomando esa decisión, que es un acto de obediencia, y pasar ya a ser parte del cuerpo de Cristo que la iglesia, ¿no? Así que estemos orando por eso, por los hermanos que desean bautizarse, por los que no tienen trabajo, por Eduardo, Víctor, y por Rocío y por su bebé. Así que vamos a tener este momento último ya de oración. No sé si hay otro motivo más para tener en cuenta. Así oramos. Oramos. Bueno, cierro yo terminando por estos motivos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, la que podemos escuchar, y también este tiempo de oración en la cual podemos acudir y exponer hacia ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de tus hijos y escuchas la oración de tus hijos, y sabemos que tú quieres lo mejor para nuestras vidas y estás atento a las súplicas y a las oraciones de tus hijos. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, eres un Dios de amor y nos cuidas, nos proteges, Señor, en este mundo hostil, difícil, complicado. Ayúdanos, Señor, a confiar y esperar en ti, Señor, que podamos acudir en todo momento, Señor, a ti, sabiendo que tú tienes cuidado de tus hijos. Queremos confiar, tener fe en ti, esperar en ti, Señor. No ponernos ansiosos, preocuparnos, sino descansar en ti, Señor. Que podamos honrarte, Señor, a ti y no desesperar, Señor. Ayúdanos. Te rogamos, Señor, por los hermanos que están por momento o este tiempo de salud difícil, débil, frágil, para que tú estés cuidando, Señor, protegiendo, y que puedan descansar en ti, esperar en ti, Señor. Te rogamos por Eduardo, por su salud, para que él pueda recuperarse, Señor, de la operación, y también por su intervención próxima que va a tener, Señor. También por Víctor, para que tú le proveas los medios y también los médicos para que él pueda ser intervenido en su operación, y le estés cuidando, Señor, a su esposa también, estés cuidando y que él pueda recuperarse, Señor. Te rogamos, Señor, por los hermanos que no tienen trabajo también, para que tú le estés dando, proveyendo para sus necesidades, Señor. Confiamos en ti y queremos honrarte confiando, Señor, en que tú eres un Dios poderoso y también suples para todas nuestras necesidades. Por eso te rogamos y confiamos en ti. Te rogamos también por Rocío, por su bebé. Te rogamos por su desarrollo, su crecimiento, y también por Rocío, para que ella pueda recuperarse de la cirugía que ha sido por cesárea, para que tú le estés cuidando, protegiendo de todo mal, Señor. Te rogamos también por los hermanos que desean bautizarse. Te rogamos para que tú le des convicción y decisión en cuanto a ese paso de fe, sabiendo que es un acto de obediencia, Señor, y que es un compromiso delante de ti, siendo parte ahora de la iglesia, comprometiéndose, Señor, contigo, y
identificarse también con el cuerpo de Cristo en esta iglesia local. Que se pueda hacer con decisión clara de eso, Señor, y que ellos puedan vivir una vida que te honre y te agrade, Señor. Y gracias, Señor, por cada uno de los que desean bautizarse, para que tú los bendigas, los estés cuidando, Señor, y que ellos puedan crecer en la fe, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de tus hijos, que podamos ser parte y un cuerpo que lo abrigue, lo cuide, Señor, y que podamos crecer como un cuerpo y honrarte, Señor, como una iglesia que te honra, Señor. Que cada uno pueda ser parte y un miembro útil en tus manos, un instrumento que te sirva, Señor, y que podamos crecer juntos como iglesia. Bendice, Señor, a esta iglesia, a cada uno, los hermanos, para que podamos honrarte y agradarte en todo, Señor. Y que prontamente podamos también salir de esta pandemia y que podamos congregarnos libremente, sin impedimentos, sin dificultades, que podamos servirte y ser testimonio de este mundo que se pierde. Ayúdanos, Señor, queremos ser útiles en tus manos y te rogamos para que tú nos des sabiduría, Señor, en este tiempo difícil de este mundo complejo, con mucha incertidumbre, preocupaciones, inseguridades, pero sabemos que en tus manos podemos hacer grandes cosas y te ruego que tú nos ayudes, nos des fortalezas para seguir en el camino de la fe. Te rogamos por cada uno de los presentes, por aquellos los que no han podido venir, por los que están padeciendo dificultades, Señor, y pérdida de seres queridos, Señor, para que tú estés consolando los corazones y fortalece, Señor, a cada hermano y cuídalos de todo mal en este tiempo de tristeza y de dolor. Te lo pedimos, Señor, y guíanos, Señor, en cada situación de nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, de esta manera terminamos, hermanos, así que nos estaremos viendo el próximo sábado. Sí. Bueno. Si no querés comer carne, no te comas, tranquilo. Bueno, así que ya nos despedimos. Vamos a cantar esta última canción. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y así nos despedimos esta noche. Realmente el Señor habló en nuestro corazón, también pudimos hablar con Él. Qué lindo que es poder hablar con papá. Qué lindo, qué hermoso poder estar delante de su presencia y poder disfrutar de su compañía, sabiendo que Él está acá, sabiendo que el Señor nos escucha, nos consuela, nos fortalece y uno se quiere quedar. No sé ustedes, pero es hermoso estar en la presencia de Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pone en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Puesto de pie y terminamos esta noche con esta canción. Renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay en
Amado Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado, Señor, escuchando tu palabra, hablando contigo, Señor. Y gracias, Padre, porque, Señor, sabemos que tú nos escuchas. Y, Señor, dejamos todas las peticiones, Señor, en tus manos y sabemos que tú lo vas a hacer. Porque, Señor, si tenemos como un granito de mostaza fe, Señor, en tus manos no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Señor, por eso en esta noche depositamos nuestra confianza, nuestra fe en ti. Queremos, Señor, que nos acompañes en estos días y que el día a día disfrutar de tu presencia, de tu compañía en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada hermano que está acá presente y a todos los hermanos que están en sus casas, a los hermanos mayores, niños. Bendice, Señor, sus vidas. Queremos, Señor, que nos acompañes también, que nos cuides a regreso a nuestros hogares y que tú, Señor, estés siempre con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos una esperanza de que un día, Señor, estaremos contigo por la eternidad, Señor. Qué maravilla, qué gozosos nos sentimos al saber que un día te veremos cara a cara. Dejamos, Señor, en tus manos nuestras vidas. Te agradecemos por todo. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.